Y no me vale con que el Partido Popular salga hoy diciendo que el sistema no era sostenible, que eso ya lo conocemos. Eso ya lo dijeron en el año 1986 cuando se aprobó la Ley General de Sanidad. Ya lo decían en el año 86. Ellos no apoyaron este sistema sanitario, no apoyaron aquella ley, nunca creyeron en este sistema. Y si este sistema fue capaz de ser sostenible y si hemos sido capaces de poner en marcha un sistema sanitario, uno de los mejores del mundo, en unos momentos en el que la renta per cápita, la riqueza de los españoles era 4 veces menor que lo es en el día de hoy por persona y habitante y año, ¿cómo no va a ser posible seguir manteniendo aquello que con tanto esfuerzo hemos construido? No me vale que me hablen de la herencia. La herencia es la de ese sistema sanitario que ha sido uno de los mejores del mundo. No me hablen de la herencia mientras el Partido Popular no haga un gesto para gravar, para pedirle un esfuerzo a los más poderosos, a las grandes fortunas, a las grandes corporaciones empresariales y no pongan en marcha otras alternativas de ahorro como están poniendo otras comunidades autónomas y si no, que miren a Andalucía. Y es que este es el concepto y la diferencia entre la derecha y la izquierda acerca de lo que es un derecho o un servicio. Para nosotros la sanidad y la salud es un derecho y como tal no está sujeto a condiciones económicas. Para el Partido Popular y para la derecha es un negocio, es una cuestión económica. Si pagas, tienes el servicio y si no pagas, no recibes prestación sanitaria.